Bendiciones. Para mí es un honor, una gran bendición el poder estar delante de ustedes. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1 voy a leer. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes estos? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el versículo 16 he leído. Gracias. Pueden sentarse, por favor. Una noche delante de Jesucristo vino un fariseo, también es un principal. En el tiempo de Jesucristo había 4 agrupaciones más poderosas, religiosas. Uno era saduceos, otro era fariseos, otro era esenios, el último era celotes. Entonces, y Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Los fariseos creen Torah escrita y Torah oral, también exegesis de sus maestros. Mientras tanto que los saduceos solamente creen la Torah escrita, 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Los fariseos sí creen, aparte de Torah escrita, se dicen, también hay Torah oral que Moisés había traído, que no está escrita en la Biblia, y también creían exegesis de los rabinos antiguos. Este hombre se llama Nicodemo. En el tiempo de Cristo el uso del griego era común, ya que los judíos 70 años fueron esclavos, cautivos en Babilonia. Nacieron generaciones que ya ni sabían hablar hebreos, hablaban mejor en el lugar de en el lugar de hebreos hablaba arameo. Después de regreso a la tierra judea, no después de tantos tiempos, llega el gran rey Alejandro Magno. Judea, Galilea, Siria, Egipto cae bajo el poder de los griegos. Cerca de 200 años los judíos fueron colonia griegas. Por eso en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús, Judea estaba caído en manos de romanos, era colonia romana. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, entre pueblo, hablar hebreo, arameo, griego era común. Nicodemo, cuyo nombre no es hebreo, sino es griego, Nico y Temo, 2 palabras unidas. Temo, hasta fecha de hoy, los países que se hablan inglés, donde hay manifestación, usa este vocablo. Hay demo, por ejemplo, en mi país del origen Corea del Sur, cuando hay manifestación, en Corea hay una costumbre, algún vocablo
que viene del extranjero respeta su lugar de origen, no lo traduce en coreano, sino usa la misma palabra, como igual que banana, piano, no hay manera de traducirlos. ¿Qué pasa en Corea cuando hay manifestación que dice, usa el griego? Hay demo, demo significa pueblo. Entonces, Nicodemo, Nico es triunfante, demo es pueblo. Dos palabras sumadas significa triunfante del pueblo. Seguramente eres de una familia de clase alta de judeas. Por eso tiene ese nombre. A cualquiera nunca podría ponerle por nombre triunfante del pueblo. Entonces, uno que el significado de su nombre es triunfante del pueblo, pertenece al grupo fariseos. También dice un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir un principal? En el tiempo de Cristo había el parlamento judíos del carácter religioso, se llama Sanedrín, equivalente de parlamento de una república. Entonces en Israel, en Judea había parlamentos, se llama Sanedrín, estructurado por 70 miembros. Son 70 rabinos, 70 líderes de diferentes regiones. Cada quien representa su pueblo, región de donde originalmente nació. De Nicodemo, eres uno de 70 miembros parlamentarios de Sanedrín, aparte fariseo. Entonces tiene alto nivel en la sociedad. Él vino a Jesús en una noche. Porque es curioso, ¿por qué vino en una noche? Porque Sanedrín oficialmente tomó una decisión. Jesús de Nazaret es secta, hereje. Entonces él sabe muy bien la postura de Sanedrín sobre Jesús. Le considera secta, le considera hereje, pero en su corazón tenía una gran sed espiritual. Por eso una noche él buscó a Jesús. Su forma de hablar, en el tiempo de Jesús, un miembro parlamentario de Sanedrín, la mayoría tenían mayor que 70 años de edad. Jesús humanamente cerca de 30 años de edad. Entonces, edad de Jesús menor que edad del hijo de Nicodemo. Pero Nicodemo, cuando vino a Jesús, se demuestra todas sus respuestas. Maestro, él mismo siendo un gran rabino, saluda a Jesús, maestro, rabí. Sabemos que tú has venido del cielo. Aunque la postura oficial de Sanedrín señaló a usted falso profeta, hereje, pero hay algunos amigos, colegas míos en Sanedrín, por eso él dijo, sabemos. Nunca dijo, yo sé, sino sabemos, pluralmente habló, pero porque había algunos miembros parlamentarios que estaban de acuerdo. Igual que Nicodemo, nosotros sabemos que tú has venido del cielo, sino todo lo que él hace, habla, no puede hacerlo si Dios no está con él. Entonces Jesús, al ver a Nicodemo, para Nicodemo acercarse a Jesús no fue tan fácil, porque Nicodemo es muy reconocido. Los judíos en Jerusalén fácilmente lo ubican. ¿Qué pasa? Un miembro parlamentario una noche con un secta, con un hereje, nunca será buen visto. Por eso Nicodemo le buscó en la noche. Sabemos que tú has venido del cielo. Si Dios no está con él, todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, no puede hacerlo si Dios no está con él. Jesús leyó bien el corazón de Nicodemo, a pesar de su posición social, también políticamente. Es una persona sedienta. En su corazón hay una gran sed espiritual. Ya que es fariseo, es rabinista. Entonces, eres el rabinismo, le importa
opiniones, exégesis de los rabinos. Si el rabinismo o enseñanza farisaica, si hubiera llenado el corazón de él, si le hubiera dado la certeza de vida eterna, nunca hubiera buscado a Jesús. Porque él buscó, a pesar de su postura, su formación, fariseo. Eres fariseo y también maestro, miembro parlamentario de Sanedrín. En su corazón no había seguridad de la vida eterna. Los saduceos no creían la inmortalidad. Los saduceos, en algún sentido, se semejan a los testigos de Jehová. Ellos creían, por cumplir bien la Torá, Dios te bendice en esta vida, presente vida. Cuando te muere, termina. No hay inmortalidad. Eso era creencia de los saduceos, pero los fariseos no. Los fariseos sí creían visiones, ángeles, inmortalidad. Entonces, galardón eternos y también castigo eternos. ¿Qué pasa? Jesús leyó el corazón de él. No quiso perder más tiempos, porque es difícil otra vez poder encontrarse con él, porque Nicodemo está desafiando, es muy peligroso, porque la gente puede hablar mal de él. Jesús directo tomó el grano. De cierto te digo. ¿Cuál palabra de Cristo no es cierta? Pero en San Juan capítulo 6 Jesús muchas veces repite esa expresión. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una palabra para nosotros, ya una expresión bastante oída, pero Nicodemo nunca había oído tal expresión en la enseñanza farisaica. El renacimiento, no pudo entender cómo. Entonces él hace pregunta, maestro, un hombre siendo viejo, ¿puede entrar segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo interpretó la palabra espiritual de Cristo físicamente? No pudo entender. Yo te digo, hay que nacer de nuevo, si no, no vas a poder ver al reino de Dios. Para Nicodemo, ¿cómo fue? Como un balde de agua fría, no es fría, congelada. ¿Cómo se sintió? Totalmente desubicado. ¿Cómo? Nacer de nuevo. ¿Qué es enseñanza farisaica? Enseñanza farisaica es la doctrina de santificación progresiva. Entonces, gradualmente tratando de cumplir cada mandamiento, cada costumbre, gradualmente ir hacia la perfección. Esa es la doctrina de los fariseos. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Nacer de nuevo no tiene nada que ver con aquella doctrina. Santificación progresiva, poco a poco, tratando de cumplir la ley, acercarse a la perfección. Pero es Cristo que dijo, si no naciere de nuevo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para Nicodemo, como un balde de agua fría. ¿Cómo? Nacer de nuevo me quiere decir que existe posibilidad de que un hombre natural, desde cuando nacimiento, el hombre natural es pecador delante de Dios, de repente puede nacer de nuevo. ¿No es la manera progresiva? De repente puede nacer de nuevo. No le puede entender. Maestro, no entiendo. Un hombre siendo viejo, ¿cómo puede nacer segunda vez? ¿Puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús vio que Nicodemo no entendió ese lenguaje. Otra vez le repite.
para ayudar. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces Jesucristo explicó en qué consiste el renacimiento. Nacer de agua y del Espíritu. Agua, sin alguna duda, símbolo de la palabra de Dios. Porque según la filosofía hebrea, el agua representa a Dios. Yo soy fuente de agua viva. En el Antiguo Testamento muchas veces dice Dios es agua. Entonces, nacer de agua, o sea, de la palabra de Dios, y de nacer del Espíritu con la mayúscula, entonces el Espíritu Santo. Nacer de la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, nacer del Espíritu Santo, aunque Jesús, para que él pudiera entender, trató de ayudar a un Nicodemo, no lo pudo entender, no entiendo. Entonces Cristo le dijo, Nicodemo, todo lo que nacido de carne, carne es. Todo lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, no se dirige a tu carne, a tu sangre, porque tu cuerpo, tomado de polvo de la tierra, volverá al polvo de la tierra. Sangre y carne no puede heredar la vida eterna. Lo que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Yo le digo que tu espíritu tiene que nacer de nuevo. A un Nicodemo no le puede entender. No, yo no puedo entender. Jesucristo no lo menospreció. Tuvo mucha paciencia, quería ayudarlo. ¿Cómo yo puedo ayudar a él para que él pueda entender mi lenguaje? Nicodemo, no se puede ver el viento, pero no sabemos de dónde viene, a dónde, en qué momento ir, tampoco sabemos. De repente viene el viento, a donde quiera y cuando quiera se va. Así es todo lo que son nacidos de nuevo. Por ahora tú lógicamente no me puedes comprender, pero como que el viento existe, aunque no sabemos de dónde de repente viene y cuándo y hacia a dónde iría, no sabemos, pero sí existe. De la misma manera, todo lo que son nacidos de nuevo, aunque tú no me puedes comprender, sí existe la regeneración. A un Nicodemo no le pudo entender. Jesucristo, tú siendo maestro de Israel, siendo uno de 70 representantes, ¿no sabe estos? Para Jesucristo es fácil de entender. Para Nicodemo no se puede entender. Jesucristo quiso ayudar a él. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo para poder ver al reino de Dios, para poder entrar a la vida eterna? La razón de dónde viene. El libro de Génesis capítulo 3, capítulo 5. Dios dijo, en el día que comiere de él, o sea, del árbol de la ciencia y del mal, ciertamente morirá. Pero Adán y Eva lo comieron. Pero Dios dijo, en el día que comiere, ciertamente morirá. Pero según el libro de Génesis capítulo 3, en el día en que ellos lo comieron, no se murieron. Vivieron más de 900 años. Parece que la palabra de Dios falló, porque Dios dijo, en el día que comiere de él, ciertamente morirá. Pero sí, ciertamente se murieron. Aunque físicamente no se murieron, sus espíritus se murieron en sus pecados y delitos hacia Dios. Después de haberlo comido, ya no se entiende más. Dios empezó a llamar, ¿dónde estás tú, Adán? No contesta. ¿Dónde está? La voz de Dios, como el viento que simultáneamente se esparce a todo el huerto, de la misma manera su voz
alcanzaba cada rincón del huerto, no había donde no se alcanzaba la voz de Dios. ¿Dónde estás tú? No contesta. ¿Y por qué? Cuando ellos comieron el fruto prohibido, dice la Biblia, les fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos y se escondieron. ¿Qué sucedió? Un suceso muy preocupante. Les fueron abiertos los ojos. ¿Acaso Adán y Eva antes de comer el fruto prohibido estaban vendados? ¿Estaban ciegos? No. ¿Sus ojos estaban vendados y cegados? No. Pero ¿por qué dice al momento de comer el fruto prohibido con la desobediencia, les fueron abiertos los ojos? ¿Qué clase de ojos? Ojos, un conocimiento, la cognición de culpa, la conciencia de culpa se introdujo en ellos. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Ya les introdujo la cognición de culpa. Se siente culpable. Al momento de sentirse culpable, se escondieron de la presencia de Dios. Porque nuestro Dios, Dios santo, Dios justo, no se complace en nuestra maldad. ¿Qué pasa? Un problema. En el corazón de Adán y Eva se introdujo la conciencia de culpa. Anteriormente totalmente eran inocentes, no sabía qué es culpabilidad, qué es culpa, qué es pecado, totalmente inocente. Pero les introdujo conciencia de culpa. Conocieron que estaban desnudos, conocieron qué es defecto, qué es falta, qué es debilidad. Mira, estamos desnudos. Vamos a escondernos, esconderse de Dios. Luego, hacer un vestido con la hoja de higo. Hicieron delantales hechas hoja del higo. El primer vestido, símbolo de la justicia humana. A través de su propia justicia, quiere cubrirse la conciencia de culpa, pero no sirve. Aquel vestido, entre ellos sí funciona como vestidos, pero cuando Dios les llama, ¿cómo se siente? Desnudos. Entonces cuando Dios llamó, ¿dónde estás tú? Cuando oí tu voz tuve miedo porque estaba desnudo. Pero cuando Adán se escondió debajo de la sombra del árbol de higo, no estaba desnudo, ya estaba vestido, porque él hizo túnica de hoja del higo. Pero cuando Dios llama, ¿cómo contesta? Estoy desnudo. La Biblia que quiere enseñar a nosotros, desde cuando se introdujo la conciencia de culpa, los hijos de Adán, por más que tratan de acumular sus méritos, acumular buenas acciones, méritos. Con nuestros buenos méritos podemos hacer un vestido entre nosotros. Mérito. Me siento de mejor méritos. Me siento mejor, pero cuando Dios me llama, delante de presencia de cómo me siento, culpables. Porque aquella justicia humana nunca puede perfeccionar al hombre, nunca puede cubrir su culpa de conciencia. La Biblia aquí enseña a nosotros, Adán está cambiado, Eva está cambiado, físicamente no les pasó nada, pero espiritualmente no se entiende nada con Dios, porque sus espíritus se murieron en sus pecados, en sus delitos. Capítulo 5, Génesis capítulo 5, libro de genealogía de Adán y Eva. ¿Y qué dice? Adán, cuando tenía 100 tantos años de edad, engendró un hijo, el cual fue llamado Set. Y vivió tantos años, más de 900 tantos años, murió. Dios llamó por el nombre de ellos, Adán. No dijo
llamó por nombre de Adán, Adán, sino dijo, Dios llamó por nombre de ellos, Adán y Eva, Adán. Porque Adán, según su etimología, tierra rojiza. Pero tierra rojiza, Dios formó, sopló por su nariz aliento de vida, llegó a ser alma viviente, llegó a ser hombre. Por eso Adán cambia definición del nombre Adán. Ya no es tierra rojiza, hombre humano. Dios llamó a Adán y su mujer humanos, Adán. Pero ¿qué dice el libro de Génesis capítulo 5? Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Pero cuando Adán engendra a su hijo Set, ¿qué dice? Adán engendró a su hijo Set conforme a su semejanza, a su imagen. La narración bíblica no respeta que Adán fue creado conforme a la imagen, la semejanza de Dios, pero cuando a Adán le nació su hijo, ¿qué dijo? Conforme a imagen y semejanza de Adán nació, dice. Porque entre hijos de Adán y Eva ya no hay más semejanza de Dios, ya no hay más imagen de Dios, porque aquella imagen, aquella semejanza, juntamente con la desobediencia, se apartó. Los hijos de Adán no nacen conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, sino conforme a la imagen de Adán, conforme a la semejanza de Adán, el hombre pecador. ¿Qué pasa? Luego, entre los hijos de Adán, en su libro de genealogía, se repite una palabra, muerte. Vivió tantos años, tenía tantos, engendró a su hijo, fulano, vivió tantos años más y murió. Nació, murió, nació, murió, nació, murió, nació, murió. ¿Qué quiere decir? La muerte por el pecado pasó a todos los hombres, por cuantos por un hombre el pecado entró al mundo. Por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, en el libro de genealogía del hombre primitivo, caído en pecado Adán, la muerte reina, la condenación reina. Nuestro hombre natural, la Biblia lo llama el viejo hombre. Nuestro hombre natural, nuestro nacimiento de carne y sangre, cuando nacimos, desde nacimientos estamos muertos a Dios, porque en Adán estamos muertos, la muerte reina sobre nosotros. Si pertenece al primer Adán, nadie puede ver al reino de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios. Pero Dios al primer Adán profetizó la venida de un nuevo hombre. Cuando Dios se dio cuenta que fue la serpiente, cuando Dios vio a la serpiente, adentro vio a Satanás. Ah, eres tú, fuiste tú engañaste a Adán y Eva. Y Dios hacia a Satanás profetizó: entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de mujer romperá a tu cabeza. Dios profetizó y declaró a Satanás la venida de un elegido, el cual será llamado simiente de la mujer. Bíblicamente nadie es simiente de mujer, porque hasta Eva salió del hombre. Bíblicamente todos los hombres son llamados hijos de Adán. Pero Dios especificó para marcar una diferencia: vendrá la simiente de la mujer. Tu simiente morderá a calcañar de él, a su tobillo, le causará una muerte.
dolorosa, pero él, la simiente de mujer, romperá a tu cabeza. Es el Mesías, en hebreo, Mesías, cuyo significado el ungido, porque antiguamente los hebreos con la unción elegían a la persona. Entonces, en hebreo, Mesías significa el ungido, en griego, Cristo. Dios mencionó a Satanás la venida del elegido de Dios, el Mesías, Cristo. Tú a él le causará una muerte dolorosa, pero él romperá a tu cabeza. Insinuó que Satanás a él le causaría una muerte. Con el poder de Dios, el elegido resucitaría para romper el poder de Satanás. En la Biblia hay 2 libros de genealogías. Hay 2 Adán. El primer Adán, por quien el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad. También hay el postrer Adán. Es un nuevo hombre, perfectamente fino en carne y sangre, por la concepción del Espíritu Santo, perfectamente fino en carne y sangre, pero no tiene ninguna conexión con el primer Adán. Ya es un nuevo modelo. Por eso Dios lo llama el nuevo Adán, el postrer Adán. ¿Qué pasa? Todas las personas que pertenecen al libro de genealogía de primer Adán se pierden para siempre. Porque en Adán, en el primer Adán, la muerte, el pecado, la condenación reina. Pero vino el postrer Adán, quien venció a Satanás. Quien venció a Satanás, murió por el pecado del mundo, pero resucitó. Él eliminó el pecado del mundo, con el poder de Dios triunfó a la muerte. Entonces, si tú perteneces al primer Adán, juntamente con él, se te pierdes. Pero si pudieres trasladar al postrer Adán, en él, juntamente con él, obtendrá vida eterna. Por esta razón, Jesucristo dijo: tú te perteneces al primer hombre, Adán. Tú eres pecador desde cuando nacimientos. Aunque te esfuerces, te ayunes, serás el pecador que se esfuerce, pero seguirás siendo pecador, porque tu espíritu está muerto hacia Dios a causa del pecado. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, para poder nacer de nuevo, ¿qué tiene que experimentar? Morirse una vez y luego, con el poder de Dios, nacer de nuevo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. ¿Y cómo no lo entiende? ¿Cómo entonces un hombre, siendo hijo del hombre pecador Adán, cómo? ¿Haciendo qué cosa? De repente, siendo pecador, puede ser constituidos limpio y perfecto, justo delante de Dios. ¿Cómo? No se puede. Jesús lo vio. Quiso ayudar a Nicodemos. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Nicodemos, por falta de tiempo siento apurado. Nicodemos, como tú sabes muy bien, Moisés en el desierto levantó una serpiente de bronce, ¿o no? Eso sí, yo sé muy bien, es mi especialidad. Por falta de tiempo no voy a buscar, está escrito en Números capítulo 21. Los israelitas, luego de haber salido de tierra de Egipto, al llegar a un lugar, por el camino se molestaron, empezaron a mal de Dios. Ahí estás, Número 21, versículo. Después partieron del monte del Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios,
y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió y mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es un episodio milagroso. Los israelitas hablaron contra Jehová, contra Moisés. Se manifestó el pecado y la rebelión. La paga del pecado es la muerte. Dios les mandó serpientes ardientes, serpientes venenosas. Empezaron a morder a los israelitas. Muchos murieron, muchos son picados, guardaban de la cama, les producía tanta calentura, por eso llamaba serpiente ardiente. Ellos se dieron cuenta: por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Se acercaron a Moisés, se arrepintieron: estamos arrepentidos, hemos pecado contra Jehová, contra ti. Luego ellos que dicen: que ruega a Jehová que quites de nosotros esta serpiente. Allí podemos ver el concepto de la salvación de los seres humanos. El pueblo, para pueblo, ¿qué es la salvación? Las serpientes, que se vayan, que quite de nosotros. Moisés oró así, pero la contestación de Dios fue distinta. En vez de quitar a las serpientes ardientes, mandó a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla sobre punta de una asta, levántala. Cualquiera que fueran mordidos, si miraran a ella, vivirán. Todos los que fueron mordidos, al mirarla, vivieron. Jesucristo de repente citó este texto. Tú, siendo rabino, sabes muy bien la historia de Moisés, que Moisés levantó la serpiente en el desierto. No, sí, esa historia es mi especialidad. En aquel tiempo, todos los que miraron a la serpiente del bronce vivieron, pero muchos murieron porque ellos no quisieron dejar sus pensamientos. ¿Cómo? Al mirar a una serpiente de bronce podría ser sanado. Imposible, que quite de nosotros. Entonces ellos, por sus propios pensamientos, no miraron la serpiente de bronce, murieron todos. Pero todos los que miraron la serpiente de bronce y vivieron. ¿Tú lo sabes muy bien o no? Sí sé muy bien. Nicodemo: así es. De la misma manera, el Hijo del Hombre, o sea, yo, debo ser levantado. El Hijo del Hombre, el Salvador, tiene que ser levantado en un madero. ¿Para qué? Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entre la historia de serpiente de bronce y la crucifixión de Jesús, hay una conexión muy importante. En el tiempo de Moisés, ¿por qué muchos murieron? Aunque había la salvación, se murieron, no aceptaron la salvación porque nada les pareció bien. No, esta serpiente que quite de nosotros, para mí esa es la salvación. Pero Jehová que dice: no, eso no es la salvación. Si yo quitara las serpientes ardientes, quizás los que no son mordidos, para ellos serán salvos, pero los que son mordidos, se están muriendo, ellos se mueren. Eso no es mi salvación, no es mi estilo. Cuando yo salvo, a todos salvo. ¿Qué dice? Esa serpiente de bronce, cualquiera que miraran a ella, vivirán. Todos los que dejaron sus pensamientos, miraron la serpiente de bronce, vivían. Hoy en día, ¿por qué muchas personas, sabiendo que Jesucristo murió por nuestro pecado, por todos los pecados, pero les cuesta creer que sus pecados son perdonados por el nombre de Cristo, por guardar su propia opinión sobre la salvación? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la salvación? Quiere que quite de mí todas las debilidades, todas
todas las debilidades, todas las tentaciones, todas las seducciones. Cuando yo pudiera obtener un cuerpo impecable, creeré que soy salvo. Que quite de nosotros toda la serpiente, todas las tentaciones, todas las debilidades. Tal clase de salvación no existe en esta tierra. Es una mitología. Estando en ese cuerpo, aunque te esfuerces, ese cuerpo nunca alcanzará la perfección. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Alguien te enseñará, si tú ayunas, te esfuerzas, hace estos, algún día tu carne será una carne santa. ¿Entiende? Es un falso profeta, falso maestro. Esta carne nunca puede ser perfecta en esta tierra hasta que seamos revestidos de un cuerpo incorruptible en el día glorioso del Señor. Mientras tanto que estamos en ese cuerpo, siempre nosotros veremos como serpientes ardientes. Mira tentaciones, mira en mi cuerpo debilidad. ¿Cómo yo puedo decir que todos los pecados míos son perdonados? Porque siento debilidad. Nicodemo, ¿cómo un hombre siendo hijo de Adán pecador, de golpe, de repente, puede convertirse en un hombre perfecto y limpio delante de Dios? No entiendo. Nicodemo, en el tiempo de Moisés, todos los que miraron la serpiente de bronce vivieron. De la misma manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que Él realmente terminó con el pecado del mundo. Él realmente eliminó el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree, en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Yo creo a mi Jesús. Yo creo en Él. Aunque el mundo me desprecie, se burle de mí, yo creo. Eres mi Salvador. Él murió por todos mis pecados. Me limpió. Yo lo creo. Él cuando resucitó, me levanto juntamente con Él. Soy nueva criatura. Yo creo. Yo soy nacido de nuevo por su sangre. Jesús enseñó. Así Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente del bronce en el desierto, en aquel tiempo todos los que miraron a ella vivieron. De la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, colgado. ¿Para qué? Para pagar la paga del pecado, para que todo aquel que cree en Él, cuando cree, sucede un milagro. Equivalente de fecundación, de primer nacimientos, una fecundación espiritual. Cuando el evangelio, la semilla del evangelio acepta en tu corazón, ¿qué sucede? Solo yo obedecí, creí, sucede un milagro, purifica todos los pecados de mi corazón, me da la vida eterna. Gloria a Dios. Hoy el tiempo hasta aquí me ha permitido. El Espíritu Santo les bendiga. Dios les bendiga. Jesús murió por ustedes. Jesús limpió sus almas. Jesús les dio vida eterna. Todo aquel que cree en Él, no hay otra más condición. Todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga. Oremos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible
de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxopark. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.